Hola amigos, ¿qué tal? Espero que hayáis tenido un excelente verano. Yo lo he tenido. En todo caso, el invierno para todos nosotros europeos no pinta muy bien y es de lo que vamos a hablar ahora, de esta crisis económica que se cierne sobre nosotros, sobre la situación sobre todo derivada de esta guerra a distintos niveles, ¿no? Que estamos luchando con Rusia y que en el frente económico no sé en qué medida está perjudicando a Rusia, pero desde luego que a nosotros muchísimo. Entonces vamos a ver un poco esta situación y lo que cabe esperar para los próximos meses. El otro día el Banco Central Europeo aumentó un 75 puntos base, creo que se llama, ¿no? Un 0,75% los tipos de interés, pasando a 1,25%, ¿no? Es un aumento muy importante. Y han hecho esto para frenar la inflación. La inflación que está, no es galopante, pero es preocupante desde luego. O sea, son datos terribles, en realidad, los que se presentan del avance de la inflación en los últimos meses. No habíamos visto inflación de doble dígito en la Unión Europea desde hace, bueno, no sé, en países mediterráneos en los años 80, creo que sí, pero vamos, esto no es algo que no hemos visto en las últimas décadas. Entonces, en la zona euro hemos pasado de hace escasamente un año estar en torno al 2% de inflación, ahora estar en torno al 9%, y vemos en Alemania ya era un 3%, en España un 3% en julio de 2021, y ahora estamos en 8%, un 10%, ¿no? Entonces, aquí vemos que ciertamente, o sea, este aumento de la inflación, ya en febrero, antes de la invasión rusa, ya lo veíamos, ¿no? Y se atribuía a pues el retorno a la gente salir, ¿no? Después de los confinamientos, a los problemas en las cadenas de suministro, porque seguía habiendo confinamientos en China, etcétera, y estas cosas. En fin, pero también el factor de la energía ya estaba presente. Aquí tenemos este gráfico nos muestra el TFF, que es el índice de referencia del gas, el TFF de Holanda. Entonces, este es el precio sobre el que se basan básicamente los precios marginales en los mercados de electricidad, que son los que dictan, lo habréis oído esto, el conjunto del precio con el que se remunera a todos los productores de energía en el mix energético, ¿no? O sea, es el último. Cuando dicen tenemos que producir tanta electricidad, se hacen esas subastas y no se compra primero a quien va a ofrecer más barato y después se compra lo adicional a quien ofrezca el siguiente más barato y se va sumando hasta el último tramo para cubrir la demanda eléctrica, y ese se compra al que ofrece más caro, que es el gas. ¿No? O por lo menos en tiempos recientes es el gas, y después se remunera a todos los otros productores de energía con el precio que se le da al último, el del gas, ¿no? Por eso está teniendo un impacto, el aumento del precio del gas está teniendo un impacto devastador en los mercados eléctricos, ¿no? Entonces, no para los productores de renovables y de electricidad en general, ¿no? Que están ganando muchísimo dinero, pero sí para el consumidor final. A pesar de que se haya atenuado en cierta medida en España con esto de la excepción ibérica, que ha permitido fijar un tope, que se compensa después, se ha creado un mecanismo que atenúa esto, pero no lo acaba de eliminar del todo. En todo caso, pensando un poco a nivel de toda la Unión Europea, pues este es el índice de referencia, ¿no? Y vemos que ahora está en torno a 200. En este gráfico vemos el último año. Vemos que ha subido de estar en torno a, hace un año, estar en torno a 75, pero incluso este 75 de septiembre de 2021 ya es un nivel muy elevado en comparación con épocas anteriores. Vamos a ver ahora este gráfico a 5 años vista, o sea, de los últimos 5 años, y vemos que los 10 últimos años, vamos, para que nos quede claro, ¿no? Vemos 2012, 2014, 16, todo este periodo siempre está, pues estamos en torno a 25, 20, 25, ese es el precio
del megavatio hora en el mercado de referencia, ¿no? Y desde hace un año, pues vemos que se dispara, o sea, empezando el verano pasado. Y sobre todo, pues ahora se ha acentuado muchísimo esa subida y estamos en torno a 200, ¿no? O sea, se ha multiplicado por 10, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo entendemos esto? ¿Y cómo entendemos cuál es cómo empieza esto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con los flujos de gas que recibe la Unión Europea. Esto es un gráfico que está en ENTSOG, en la web de ENTSOG. ENTSOG es la asociación de redes de transmisión de gas de la Unión Europea. Entonces, desgraciadamente este gráfico no nos muestra, o sea, empieza el 1 de octubre del año pasado. Me fastidia un poco porque me gustaría ver, para poder comparar el ciclo completo del año, ¿no? O sea, el verano de 2021, pero bueno, no tenemos esos datos. Entonces, este gráfico lo que nos está mostrando básicamente es las líneas de distintos colores son líneas que representan flujos de gas que vienen de distintos lugares hacia la Unión Europea. Entonces, la línea roja es gas que viene en gaseoducto desde el este, es decir, de Rusia, atravesando, sea por el Nord Stream, que pasa va directo desde Rusia a Alemania por el mar Báltico, el que pasa por Bielorrusia, el que pasa por Ucrania. Entonces, todos estos sumados, el gas en gaseoducto que viene de Rusia, la línea roja. La azul oscura, esta, es la que representa el gas licuado, venga de donde venga, viene en metaneros, ¿no? Evidentemente, en los últimos tiempos ha aumentado mucho el que viene de Estados Unidos, creo que de Qatar también, en fin, y vemos que tiene una progresión al alza importante, ¿no? Después tenemos la línea amarilla, que representa el gas que viene del Mar del Norte, es decir, principalmente estamos hablando de Noruega, ¿vale? Y la verde es el que viene del norte de África, principalmente Argelia. Vemos que durante todo este periodo, la verde y la amarilla, Noruega y Argelia, están estables, lo cual nos ilustra que en una situación de carestía en el mercado, durante este periodo, ni Noruega ni Argelia han podido aumentar realmente su producción, ¿no? De hecho, sabemos que Argelia ha reducido bastante el gas que enviaba por gaseoducto a España, pero lo ha redirigido a Italia, ¿vale? Y España, a su vez, pues está importando más gas licuado de Estados Unidos y de Rusia, aprovechando esas terminales que tiene España para recibir el gas licuado, que tiene, digamos, a escala europea, tiene cierto sentido, ¿no? Digamos, Italia, para compensar el gas que deja de recibir por gaseoducto de Rusia, pues apela más al argelino, y entonces el argelino deja de venir en la misma cantidad de España que va a importar el americano o el ruso en forma de gas licuado. En todo caso, lo importante aquí es que el descenso que vemos en la línea roja, que pasa a estar en torno a 4.000, y aquí la medida son gigavatios hora por día, ¿vale? Está en torno a 4.000 en octubre del año pasado, y ahora está en torno a 1.300, ¿vale? Entonces, este desplome no lo compensa el aumento del gas licuado, que pasa de estar en torno a, ¿qué sería esto? A 2.000, a estar en torno a 3.000 y pico. No se compensa. Entonces, tenemos esa carestía, ¿no? Esa falta de gas que empuja ¿no? Tiene ese empuje en el mercado que veíamos antes, ¿no? En este gráfico podemos añadir lo que es el almacenaje. Esto es interesante de ver. Entonces, esta línea morada nos muestra, digamos, en qué medida la Unión Europea está tirando de gas almacenado, ¿no? Entonces tenemos esos depósitos de gas que tienen los distintos países,
que están ahí sobre todo para cubrir la demanda del invierno, ¿no? Porque en invierno, además de la demanda eléctrica y de la demanda, bueno, de la industria, etcétera, tenemos la demanda de los hogares para la calefacción, ¿no? Creo que este es el factor principal. Entonces la demanda es mucho más alta en invierno y por lo tanto Europa tira durante los meses, aquí vemos cómo sube de noviembre, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo, con esos picos, ¿no? En enero, vemos cómo se necesita, ¿no? ese gas almacenado. Y hemos oído bastante en los últimos tiempos de que los depósitos de gas en Alemania están al 80%, no sé, ¿vale? Entonces, sí, los depósitos están llenos, pero si están llenos o casi llenos, da para un par de meses de consumo en invierno, no mucho más. En todo caso, lo que vemos, desde luego, es que, pues no sé cómo vamos de septiembre aquí a octubre así. O sea, el año pasado en octubre, 3.500 al día, gigavatios hora por día. Este año en septiembre estamos en 1.100. Estoy hablando aquí de la línea roja, ¿vale? La de lo que viene de Rusia. Esto nos está supliendo. Bueno, entonces, en todo caso, veíamos que esa subida venía de antes, ¿no? Venía esos precios. Es decir, yo lo que me imagino es que si este gráfico nos fuera más hacia atrás, veríamos que que veníamos de niveles más altos, que durante el verano, o sea, si pudiéramos ampliar este gráfico para incluir el 2019-2020, veríamos que los niveles de Rusia ya venían descendiendo a mediados del año pasado. Intentando entender esa situación de cómo estaba la cosa del tránsito de gas en Europa del Este el año pasado o en la segunda mitad del año, me he encontrado, por ejemplo, con esta noticia que nos habla de que Rusia estaba, digamos, jugando con los flujos de gas porque quería presionar a Alemania para que certificasen Nord Stream 2. Recordamos que Nord Stream 2 es el segundo gaseoducto que corre paralelo a Nord Stream 1 entre creo que básicamente la zona de San Petersburgo y Alemania, ¿no? Que hace que sea un gaseoducto que va sin cruzar, que esquiva a los otros países, ¿no? Sin cruzar territorio ni de Polonia, ni de Ucrania, ni de ningún otro país, va básicamente de Rusia a Alemania. Y es algo a lo que históricamente se ha opuesto tanto Estados Unidos, que nunca ha visto con buenos ojos una integración energética de Alemania con Rusia, como evidentemente los países que salen perjudicados por estos gaseoductos, que son sobre todo Polonia y Ucrania, ¿no? Que perderían en derechos de paso que ellos cobran cuando el gas ruso transita a través de ellos para llegar a Alemania y al resto de Europa, vamos. Entonces aquí este artículo nos ilustra que Nord Stream 2 estaba a mediados o hace un año estaba terminado y faltaba certificarlo para que empezara a operar. Y Estados Unidos se estaba oponiendo y había ahí un juego de presiones políticas, ¿no? Y este artículo nos describe muy bien, nos habla de una entrevista que le hacen al principal asesor energético de Joe Biden, que es un señor llamado Amos Hochstein. Y él dice que básicamente el uso que está haciendo Rusia del gas, limitando el tránsito y tal, es casi un uso bélico, ¿no? Dice que es casi un arma, que Rusia está usando el gas casi como un arma al cortar o reducir el tránsito de gas, y que lo está haciendo por motivos espurios, y a lo que se refiere es que lo está haciendo para presionar a Alemania para que certifique Nord Stream 2, que es algo a lo que nos dice este artículo se oponía Estados Unidos. Lo dice de una forma muy, muy clara. Dice aquí, por ejemplo, nos dice Yuri Vitrenko, el máximo dirigente de la compañía estatal de gas de Ucrania, Naftogaz, ha dicho este mes que Rusia está tratando de chantajear a Europa para que certificase Nord Stream 2 al reducir los flujos de gas, ¿no? Por los otros gaseoductos. El gaseoducto al que Washington se opone porque esquivaría a Ucrania
al que Washington se opone porque esquivaría a Ucrania, está terminado, pero necesita la aprobación de Alemania para empezar a suministrar gas ruso a través del Báltico. Entonces, esta es una cosa ya que vemos, ¿no? Y que nos... En fin, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué le importa a Estados Unidos? Hombre, evidentemente a Estados Unidos le importa porque, digamos, el Nord Stream abarata el gas, con lo cual el gas americano es más caro, ¿no? Y hace que el gas americano, también el gas licuado americano, sea menos competitivo, o sea, tiene ese tipo de efecto en el mercado, pero también sabemos que incluso el propio Joe Biden y su hijo... en fin, que había todo un entramado de gente que tenía intereses en el sector del gas en Ucrania, ¿no? Que era el principal, históricamente había sido el país de tránsito, ¿no? Del gas ruso hacia Europa Occidental o Centro Europa Occidental. Entonces ya estaban aquí esas presiones, ¿no? Y ya estaba... entonces... Sabemos que ya en octubre de 2021 Rusia ya estaba reduciendo sus flujos de gas a través de los gaseoductos, ¿no? A veces las imágenes nos ayudan, ¿no? A entender las cosas mejor que las palabras. Entonces, aquí podemos ver este gráfico, este mapa de cortesía de Le Monde Diplomatique. Por cierto, es... la fotografía creo que es del año pasado, ¿vale? Entonces es previo a la guerra, pero aquí podemos ver con mucha claridad, digamos, podemos entender, ¿no? A nivel europeo cómo funciona el tema del gas, ¿no? Las flechas verdes, ¿no? Si nos fijamos en esas líneas verdes y las flechas verdes, esas líneas son los gaseoductos y están hechas con el grosor representativo, ¿no? De su caudal, ¿no? Entonces, las flechas nos muestran cuánto gas fluye de una zona a otra, ¿no? Y bueno, y después tenemos los cuadrados que nos indican los volúmenes de consumo de los distintos países. Entonces, aquí vemos, ¿no? O sea, este peso enorme, ¿no? Que tiene el gas ruso para Europa, que ha tenido históricamente y que se basa también en la existencia de esos gaseoductos que pues históricamente pues atravesaban Ucrania, Bielorrusia y Polonia, y que, como comentaba, Nord Stream ponía, digamos, su relevancia en entredicho, ¿no? Porque si dejaba de ser necesario pagar derechos de paso a Ucrania y a Polonia, pues evidentemente eso es algo que convenía a los consumidores en Alemania y probablemente a los productores en Rusia también, y tenía una importancia geoestratégica, ¿no? Pero bueno, vemos aquí los volúmenes, ¿no? La importancia también del gas que viene del Mar del Norte, de Noruega, del que hablábamos antes, y también, bueno, la relativa importancia de Argelia. Vemos su dimensión, ¿no? En todo eso, pues su dimensión dentro de lo que es el conjunto del gas que llega a Europa, que bueno, que para España, pues Argelia es muy importante, para Italia también tiene cierta importancia, pero en el esquema más grande de las cosas no es para tanto, ¿no? ¿Recordáis que decía que en el otro gráfico, el de los flujos de gas se me acababa la serie temporal, digamos, no se remontaba más allá de octubre de 2021 y que faltaba eso, ¿no? De los flujos que llegaban a Europa de distintos lugares? Pues curiosamente en la parte de aquí de abajo del mapa de Le Monde Diplomatique tenemos elementos para reconstruir esa información que nos faltaba. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Ay. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos aquí tienen los datos, digamos, de 2020 y 2021 de importaciones de gas natural ruso por las distintas vías. Y vemos que Nord Stream 1, que entró en operación en 2012, es más o menos estable, pero que el gas que viene por Bielorrusia también, pero el que viene de Ucrania pega una caída importante, ¿no? Estos son gigametros cúbicos, bueno, da igual.
pero vemos esta caída a partir de mediados de 2019, aquí, entrando en 2020, ya hay una caída importante, muy importante, ¿no? De ese gas que está, mientras que los otros están estables, este gas que viene de Rusia atravesando Ucrania cae pues, a niveles de la mitad, más o menos. Bueno, aquí tenemos otro gráfico también de Le Monde Diplomatique, y este nos muestra gas y petróleo, los grandes flujos, ¿no? A nivel mundial. Y vemos realmente, de la misma manera que vemos que pues, Norteamérica es básicamente autosuficiente, vemos unos grandes flujos que van de Canadá a Estados Unidos. No, aquí tenemos el violeta es el gas y el verde es el petróleo, aquí, ¿no? Entonces, vemos que en Norteamérica los flujos son relativamente pequeños, porque aquí estamos hablando de flujos internacionales, ¿no? Vemos que sí, de Canadá a Estados Unidos. Vemos la importancia de esos flujos rusos y noruegos, ¿no? Para Europa. Ese es el grueso del consumo energético europeo o de hidrocarburos. Y después vemos los gigantescos flujos que van hacia el Asia-Pacífico desde los países del Golfo Pérsico, ¿no? Y esto nos habla un poco de la reconstitución de esas relaciones energéticas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló de forma muy, muy rápida toda la producción de petróleo en torno al Golfo Pérsico para suministrar a Europa, básicamente porque Europa no tenía fuentes de suministro excepto Rusia realmente, y para Estados Unidos a nivel geoestratégico esto suponía un problema, siempre ha sido un problema, esa dependencia o esa interrelación energética entre Rusia o la Unión Soviética en la época y Europa Occidental, y hubo que desarrollar en aquella época el Oriente Medio como fuente de energía, que no lo había sido realmente hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero eso, digamos, a partir de los años 2000, estas flechas han cambiado de dirección, ¿no? Y vemos la gran flecha que representa las exportaciones de petróleo que van del Golfo Pérsico a China, Corea, Japón, ¿no? A todo el este asiático. En fin, lo que está claro es que también que estas flechas nos ilustran los mercados, digamos, las relaciones de suministro naturales. Es decir, Rusia tiene un montón de gas y petróleo en torno a la zona en Siberia Occidental, y tiene ya, pues, digamos, es el gas que está geográficamente más cerca y más accesible para Alemania. Ahora se está hablando tanto de que no teníamos que depender de Rusia y no sé qué, pero es que es el proveedor natural, ¿no? De la misma manera que en cierta medida vemos que Canadá lo es para Estados Unidos y bueno, ahora, también podría ser proveedor natural para China, esto lo vemos, ¿no? La geografía también nos indica eso, es decir, y esa relación ahora que sin duda se va a intensificar a nivel energético entre Rusia y que necesita nuevos clientes con China, pues es evidente que se va a intensificar, ¿no? Esos flujos de gas, pero todavía no existe el entramado de gaseoductos que existen, ¿no? de Rusia hacia Europa. Bueno. Entonces, en la situación crítica que se va a derivar de este encarecimiento de la energía, va a ser realmente lo que va a catalizar, creo yo, una terrible crisis económica en toda Europa, va a ser el hecho de que la industria alemana va a tener problemas muy importantes, porque se le va a encarecer tanto la energía que va a tener que dejar de producir o va a dejar de ser competitiva en mercados internacionales, y eso va a llevar a parones de producción, va a llevar a cierres,
y va a llevar a problemas después en cadenas de suministro, o sea, porque va a haber productores de componentes que van a dejar de producir, etcétera, ¿no? Y eso va a llevar a su vez nuevamente a problemas de escasez, va a llevar a problemas también de desempleo, ¿no? Entonces vemos que los dos elementos clave, ¿no? Para la salud económica, que son la inflación, ¿no? Que es el poder adquisitivo, y es decir, que no se pierda poder adquisitivo por un lado, y, y la producción en sí y el empleo, los dos pueden presentar, digamos, en los próximos meses unas tendencias muy negativas. Entonces, claro, y si ocurre en Alemania, digamos, que es el último bastión industrial de Occidente, básicamente, ¿no? O sea, el único país que frente a la pujanza de las economías emergentes de Asia que, digamos, se han apropiado, ¿no? De la mayor parte de la producción industrial a nivel mundial, solo realmente en Occidente y particularmente en Europa, solo Alemania ha podido resistir ese embate, ¿no? Con una gran fortaleza industrial en los últimos durante todo el periodo Merkel, ¿no? Digamos. Claro, ahora se ve en la industria alemana, pues su viabilidad y su competitividad se ven muy en entredicho, ¿no? Entonces, aquí os voy a mostrar, estos son datos. Esto es una nota de prensa que está en inglés del Instituto de Estadística Alemán, y aquí tenemos datos sobre, digamos, el titular es que digamos, datos mes a mes, en julio cae un 0,3% la producción industrial, ¿no? Respecto de junio. Esto es un dato mensual, o sea, no es un dato anualizado. Entonces, aquí nos dice que en julio la producción en la industria, excluyendo la energía, había descendido un 1%, excluyendo la energía y la construcción, había descendido un 1%. La producción de bienes de consumo había caído un 2,4%, la de maquinaria industrial, bienes de capital, ¿no? Un 0,8%. Y en las industrias intensivas en energía, la caída es del 1,9% en julio, que es mucho mayor que la industria en su conjunto, y que esta caída para las industrias intensivas en energía es del 6,9% desde febrero de 2022. Aquí tengo un artículo de Der Spiegel en inglés, que es de antes de ayer, y es un amplio reportaje sobre lo que le espera a la economía alemana. Muy pesimista, muy pesimista. Dice, ¿cómo de grave será la recesión alemana en Alemania? Y entonces hace un repaso de distintos sectores industriales y de cómo les afectan este problema con los precios de la energía. Sobre todo, pues habla de las industrias intensivas en energía, pero esto abarca desde la siderúrgica hasta el papel higiénico, hasta el automóvil, ¿no? Y en fin, hace un repaso de distintas áreas, y por daros un ejemplo, aquí vemos el aumento de los costes de la energía en Alemania. Aquí, por dar un ejemplo, ¿no? Esta es una empresa acerera, GmbH, ¿no? Y relata lo que dice su CEO, ¿no? Y es uno de los mayores productores de acero de Alemania, ¿no? O sea, una empresa con 21 fábricas, 6.000 empleados, ¿vale? Dice que el año pasado la empresa se gastó 120 millones de euros en electricidad y gas. Que si los precios se mantienen en los niveles corrientes, estos gastos se multiplicarían hasta los 1.200 millones de euros. Y que supondría unas pérdidas de 1.000 millones de euros. Entraríamos inmediatamente en bancarrota, dice el CEO de la empresa. Para evitarlo tendremos que aumentar los precios del acero un 50%,
y los consumidores, claro, no nos seguirán y buscarán alternativas y las encontrarán en China e India, viene a decir. Dice, si a nivel político no se toman decisiones de forma muy rápida, las industrias intensivas en energía en Alemania no sobrevivirán. Después el artículo nos habla, por ejemplo, de ArcelorMittal, que ha cerrado ya 2 plantas en Alemania. La Asociación de la Industria del Automóvil Alemana ha corregido sus previsiones para este año y han pasado de un crecimiento de un 3% a un crecimiento negativo del 6%. En fin, todo este artículo nos habla, ¿no? O sea, es de antes de ayer, es del Spiegel, es un reportaje amplio, repasa distintos sectores y habla de una situación catastrófica para la industria en Alemania de cara al invierno. De hecho, salieron unas declaraciones en televisión de Robert Habeck, del ministro de Economía y Cambio Climático, creo que eso, de Acción Climática, que es de los Verdes. El otro día en televisión, bueno, hace un par de semanas, hizo unas declaraciones diciendo que básicamente le preguntaban si habría insolvencias en la industria alemana y él dijo, no, insolvencias no habrá, lo que sí es que habrá cortes de producción. Cortes de producción en la industria alemana, ¿no? Y claro, hablaba antes de la importancia de la industria alemana, es que creo que toda la economía europea, digamos, depende de la fortaleza de la industria alemana, de una forma más y más o menos directa. Y evidentemente, o sea, estos problemas para la industria alemana son problemas para la industria en todos los países de Europa. Bueno, hemos visto que el otro día, pues, nuestra lideresa von der Leyen nos sacaba una especie de propuesta de plan de la Comisión Europea para limitar la demanda de energía, diciendo que hay que aplanar la curva, ¿no? En los momentos tope de más, ¿no? En los picos, ¿no? de consumo, los horarios pico y punta iba a hacer algo, no se sabe muy bien. Yo he intentado mirar un poco esa propuesta, no he entendido nada, seré franco, no he entendido nada. Sé que ella está haciendo una propuesta que va a consistir en gravar más a las empresas de energías renovables, a los productores de energías que están teniendo beneficios extraordinarios, lo cual, bueno, tiene sentido, pero ya veremos porque, claro, estas empresas sabemos que también tienen una influencia política enorme, ¿no? Y la harán valer. Ya veremos. Pero bueno, esa es un poco la situación, ¿no? Que se cierne sobre Europa de cara al invierno. A nivel económico general, claro, no hemos hablado aquí de si potencialmente pues habrá cortes de suministro. Puede ocurrir que tengamos cortes de suministro en Centro Europa, de suministro de electricidad, de gas. ¿Cuánto van a aumentar los precios? Sabemos que van a aumentar muchísimo la factura para los hogares. ¿En qué medida se va a compensar esto con gasto público? ¿Qué impacto va a tener esto en las arcas públicas? ¿Qué va a pasar en países como Italia, donde el endeudamiento ya es elevadísimo y esto supondría un endeudamiento, aumentarlo mucho más en un contexto además de aumento de los tipos de interés, lo cual, ¿no? En fin, volveremos a entrar en una espiral de crisis de deuda. Todo esto junto, ¿no? Parece una tormenta perfecta, ¿no? Pues es el coste, ¿no? de esta guerra que queremos librar con nuestro proveedor de gas y petróleo por esta vía económica. Y mira, quizá podíamos, si tenemos claro que hay que combatir a los rusos, pues quizás ¿no? Parece que en el campo de batalla se han cosechado algunos éxitos, ¿no? Últimamente el ejército de la OTAN con mano de obra ucraniana ha tenido algunos éxitos, quizá le vaya mejor en ese frente a Occidente que en el económico, pero en el económico de verdad que
Parece que lo tenemos muy crudo para los próximos meses. A ver si alguien entra en razón por ahí, se encuentran soluciones, porque si no, no veo yo cómo Europa sobrevive este invierno y las consecuencias políticas que se pueden derivar de esta situación. En fin, parece que mi opinión sobre todo esto ha quedado bastante clara. ¿Cuál es la tuya? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Piensas que Europa está realmente haciendo el tonto aquí? ¿Que estamos llevando a cabo políticas que nos van a ser perjudiciales? ¿Hay alguna lógica que pueda explicar por qué hacemos esto? ¿Que de alguna manera nos compense? ¿Hay algo que podamos hacer distinto sin poner en entredicho la geopolítica, ¿no?, que estamos llevando a cabo en relación con Rusia de la mano de nuestros padres en Washington? No sé. En fin, está todo muy jodido, ¿no? Creo yo. Déjame un comentario si tienes algo que contribuir, que lo leeré con mucha atención, y si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo, ponme un me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un saludo.